Hola a todos, hoy vengo a explicar qué es un multímetro, las características que este tiene y las magnitudes que pueden medir. Un multímetro es una herramienta utilizada para medir diferentes magnitudes eléctricas como la resistencia o el voltaje. Es capaz de medir tanto corriente continua como la corriente alterna. Para que nos entendamos, la corriente continua y la corriente alterna tienen una gran diferencia, y es el sentido de circulación de esta. Una circula en un solo sentido y la otra circula en dos sentidos contrarios entre ellos. Sabiendo para qué se usa un multímetro, vamos a explicar entonces las magnitudes que mide y cómo lo hace. En primer lugar, vamos a hablar de la función de voltímetro, en la cual mediremos los voltios. Los voltios son la medida del voltaje, o de la tensión eléctrica, que se define como la diferencia de potencial entre dos puntos. Esto lo hacemos escogiendo la opción de amperímetro, conectando las bornas del multímetro en los puntos de lectura donde queramos medir. También tenemos el ómetro, que se encarga de medir los ohmios. Los ohmios son la unidad de medida de la resistencia, que tal como su nombre indica, es la oposición al paso de corriente que se da en un circuito eléctrico. Esta resistencia está presente en los elementos que conforman el circuito. La medición de la resistencia sigue un proceso similar al del voltaje, con la diferencia de que tendremos que elegir en la ruleta la opción de resistencia. Si no sabemos la cantidad de ohmios que hay presente antes de medir, colocaremos la ruleta en el rango más alto, bajándolo hasta tener la mayor precisión sin pasarnos de rango. Y por último, la función de amperímetro, que se encarga de medir los amperios. Los amperios son la unidad de medida de la intensidad de corriente, que mide la cantidad de carga eléctrica en un punto por unidad de tiempo. Para medir la intensidad con un multímetro debemos abrir el circuito que queramos medir y colocar las bornas en donde corresponde para poder cerrar el circuito. Una vez cerrado el circuito nos dará la medición de la intensidad de corriente en ese circuito.